Acá, como ven, ella ya está con la cutícula preparada y lo que le estoy haciendo es el limado de la uña. La uña, para colocar el tips, tiene que estar lo más corta posible, lo más rente al inicio de la uña, para cuando peguemos el tips quede pegado perfectamente y en el momento que empiece a crecer la uña no quede tan despareja con la colocación del tips, porque lo que hacemos con el tips es simular una uña, ¿verdad? Entonces, cuanto más corta esté nuestra uña natural, mejor el trabajo va a quedar. Ahora, como ven, yo limo lo más que puedo la uña, le saco bastante de los laterales, la dejo bien redonda para la colocación quede perfecta. Aquí sigo el mismo procedimiento con la otra uña. Ustedes también lo pueden hacer con un alicate de uñas normal, cortarle la uña el máximo que puedan y después con la lima lo que pueden hacer es sacarle las puntas, sacarle los excesos y dejarla más con ese aspecto de redondeado, como les decía hoy. O la pueden perfectamente limar toda como lo hago yo. ¿Ven que esta está un poquito más larga? A esa perfectamente la podría haber cortado con un alicate y después limarla. Pero eso queda a criterio de cada una, como cada una prefiera hacerlo. Yo prefiero siempre limar. Vean que los laterales, como les decía, le saco las puntas y la dejo la uña lo más redondeada posible. Antes de cualquier colocación, la cutícula tiene que estar realizada como aprendieron en la clase 1, ¿verdad? Si no, cualquier procedimiento que vayan a hacer en la uña no va a quedar perfecta y no va a quedar con una terminación linda si la cutícula no la hicieron correctamente. Vean que ella la cutícula la tiene perfecta. Aquí seguimos con la última uña, limando lo máximo posible, pero siempre dejen un poquitito de uña porque si no pueden lastimar. Vean que aquí yo ahora le voy a pasar el bloc pulidor porque ella tiene en ese costadito como una uña superpuesta. Entonces lo que yo estoy intentando hacer es pulírselo para sacárselo y que me quede una uña lisa, sin ningún relieve, porque si no, en el momento que yo coloque el tips, que lo pegue y ese exceso de uña crezca, el tips se va a despegar. Vean que yo ahí paso el dedo y noto que tiene relieve. Lo que hago es, con un alicate de cutícula, porque tiene la punta bien pequeña, le corto ese exceso que tiene. Ahí lo limo para que quede todo del mismo nivel y ahí sí poder pegarle bien el tips. Ahí lo que hago es limpiar bien los excesos de uña que queda por debajo para que la uña quede bien limpia y prolija para poder seguir con el siguiente procedimiento. Ahí con el bloc pulidor limo la parte de arriba de toda la uña para sacarle toda la grasitud que la uña natural tiene, que lo ideal es pegar el tips con la uña sin esa grasitud natural porque adhiere muchísimo mejor. Ahora lo que hago con el pincel es sacar el exceso de polvo que haya quedado del limado para que la uña quede
perfectamente limpia. Ahora les estoy mostrando el pegamento de Tips. No tiene por qué ser esa marca, hay muchas. Mojamos bien el pincel y colocamos en la parte más transparente del Tips, que ven que hay una parte que delimita la zona de Tips, que sería la parte de colocar el pegamento. Vean que yo el Tips lo coloco de abajo hacia arriba y presiono unos segundos para que quede pegado perfectamente de lado a lado. Es muy importante que el pegamento lo coloquen de un extremo al otro y que se aseguren que quede bien, bastante pegamento en toda esa zona, para que cuando lo coloquen en la uña quede en toda la uña pegado y no una parte sí, una parte no y otra parte sí, porque lo que va a hacer es que en la parte que no tenga pegamento quede aire, por lo tanto el Tips se va a despegar con más facilidad. El Tips demora aproximadamente de 2 a 4 segundos pegar, por lo tanto ustedes después que colocan el pegamento tienen que ser rápidas para colocarlo en la uña, porque si no el pegamento se va a pegar se va a secar en el Tips y cuando ustedes lo colocan en la uña ya no va a pegar. Y algo muy importante que les quiero decir es, ven que yo aprieto en los costados de arriba para asegurarme que pegue perfectamente. Si el pegamento se seca en el Tips antes que lo coloquen en la uña, ya ese Tips no sirve más. No sirve que le coloquen pegamento sobre el pegamento seco porque no va a pegar en la uña. Ven que yo ahí cuando lo coloco se me mueve unos centímetros para arriba, pero si inmediatamente lo posicionas de vuelta queda en el lugar. Tiene que ser movimientos rápidos porque pega muy rápido. Ahí apretan en los laterales, arriba, para asegurarse que el Tips está perfectamente pegado. Y recuerden, coloquen pegamento de un lado al otro. No es necesario colocar en exceso, porque si colocan mucho pegamento, lo que van a hacer en el momento que lo peguen es que el pegamento que está en exceso va a escurrir hacia el dedo o hacia la uña por la parte de abajo y puede ocasionarle alergia, puede pegar el dedo. Entonces es preferible tener el pincel bien mojado en pegamento y pasarlo de un lado al otro para asegurarse, como hago yo, lo paso una vez y vuelvo. Ahí se aseguran que está perfectamente colocado en toda esa zona. Ahí ven de vuelta, les vuelvo a repetir, el Tips lo colocan de abajo hacia arriba para sacar todo el aire que pueda tener y así evitar que se despegue. Ahora vamos a seguir con el siguiente paso, que es cortar el Tips. Acá les estoy mostrando el cortador para Tips. Siempre lo tienen que colocar con la parte que corta hacia la persona y la parte lisa hacia ustedes. Entonces colocan el Tips dentro de la luna que ven y marcan en el lugar que desean cortar y lo cortan de una vez. Siempre es preferible cortarlo una única vez, porque el cortador lo que hace, vean, cuando corto, levantar el Tips. Entonces eso es lo que puede ocasionar fuerza al Tips y esa fuerza hace que el Tips tienda a despegarse. Entonces es preferible cortarlo de una vez. Vieron que yo ahí corté un poquito de más, corté un poquito más para dejarlo lo más parejo posible. Lo mismo en otro, pero les recomiendo que lo hagan de una vez. Ahí miden un dedo con el otro, intenta dejarlo lo más parejo posible para que después en el limado sea más fácil. Siempre le tienen que consultar, claro, que a su clienta qué tamaño de uña quiere,
tanto largo, tanto corta, qué modelo, qué formato. Eso antes de cortarlo lo tienen que consultar. Ahora lo que yo voy a hacer con la fresa para limar es limar los laterales, que lo hago mucho más rápido con el torno que con una lima tradicional. De igual manera la lima la vamos a utilizar, pero si tenés el torno es mejor porque te ahorras bastante tiempo y no estás tanto tiempo haciéndole presión al tips y fuerza, que también eso es lo que ocasiona que se despegue. Cuanto menos fuerza le hagas al tips, mejor es. Aquí sigo en la otra uña. Vean que yo empiezo a limar donde termina el dedo y empieza el tips. Nunca vayan a limar el tips donde está pegado en la uña y tengan muchísimo cuidado para no limar el dedo porque lastima. Como les decía en la clase 1 y se los vuelvo a repetir en esta clase, y acuérdenselo siempre, el torno siempre tiene que iniciar en la velocidad mínima. A medida que ustedes van trabajando y van criando, van teniendo experiencia, ahí es que se sientan más seguras, que sepan cómo funciona, bueno, etcétera, van aumentando la velocidad, pero siempre el torno en la velocidad mínima y lo van aumentando de a poco. Y tengan mucho cuidado con la fresa para limado, porque es una de las más peligrosas. Entonces les vuelvo a repetir, siempre tengan mucho cuidado con el dedo y con la uña natural. Vean que yo limo y dejo un espacio sin limar, que es el espacio que está pegado sobre la uña natural. Eso lo vamos a limar con la lima tradicional. ¿Ven? Yo ahora tengo una lima de grado 80, que es una lima más gruesa, y empiezo a hacer el limado nuevamente de los laterales y de la punta. Vean cómo con la lima yo consigo dejar el borde perfectamente del mismo nivel, tanto el tips en la parte pegada de la uña como el que sobresale. Vieron que ahí les coloqué el formato de uña que ella quería, que es formato bailarina, que está muy en tendencia y queda muy lindo. Siempre cuando vayan a limar con la lima, aprieten el tips en la parte donde está pegada, sujeten el dedo en la parte donde pegaron el tips. Con eso hacen que la fuerza que yo estoy haciendo para limar no sea tanto en esa franja donde lo pegamos, y así evitar que se despegue. Ahí sigo haciendo el limado, saco los excesos que quedan por debajo del tips y vean cómo ya el tips va tomando la forma que mi clienta desea. Siempre que vayan limando, vayan comparando un dedo con el otro, porque así van viendo si el limado les está quedando igual o si una uña está quedando más larga, más fina, más gruesa, más corta. Las uñas, recuerden que siempre tienen que quedar todas del mismo tamaño y del mismo espesor. Vean cómo yo limo la parte de abajo y bien las puntas. Redondeo un poquito la punta para que no quede muy filosa. Y darle un tono más natural. El limado requiere de mucha paciencia, pero un buen limado deja una uña
perfecta. Hay diferentes formatos de tips. Yo decidí colocar uno tradicional para que vean que de igual manera con uno tradicional se puede llegar al formato de uña que desees. Ahora lo que hago con la lima 100-180 es hacerle el retoque, sacar las impurezas que quedan por debajo y con la parte más suave de la lima sacarle todo lo que sea exceso de tips que queda por debajo y que la uña no quede filosa y que no nos lastime en el momento que quede finalizado el limado. Acá sigo el mismo procedimiento que con la uña anterior. Vean ahí cómo consigo con la lima 80 nivelar perfectamente la parte que está pegada a la uña a la parte que no está pegada a la uña. Recuerden que la primera parte la hice con el torno para ayudarme en el proceso y después finalizamos con la lima de grado 80, que es una lima bien gruesa. Sigo el mismo procedimiento que con la uña anterior. Con la lima 100-180 lo que hago es darle la terminación. Ahí vuelvo a medir para asegurarme que el tamaño sea igual y seguir el mismo procedimiento con el otro tips. Ahora vean bien cómo coloco la lima de una forma inclinada para que en el mismo limado pueda limar la parte que está pegada y la parte que sobresale. Los laterales tienen que quedar perfectos para que en el momento que hagamos el esmaltado, el tips parezca ser una uña natural. Les repito, es muy importante que el tips quede bien pegado, que quede pegado de lado a lado, porque si colocaste un tips y te quedó con aire, te quedó pegado una parte sí y otra no, en el momento del limado el tips se te va a despegar. Si se te despega, ¿qué puede pasar? Lo que tenés que hacer es limar la zona de la uña donde tenía el pegamento del tips anterior y volver a colocar un tips nuevo. El tips que ya está con pegamento no sirve más. Si le colocas pegamento sobre el pegamento seco no va a pegar. O tal vez te pegue, pero en horas, en un día, 2 días, el tips se te va a caer. Entonces es preferible agarrar un tips nuevo, colocarle producto nuevo y colocarlo en la uña. Y seguimos el mismo procedimiento con el resto de las uñas. Recuerden, chicas, como les digo en la clase 1, todo es a base de práctica. Yo, lógico que para poder realizar esto tuve mucha práctica. Todo es en base de práctica para que el trabajo cada vez te quede mejor. Lo que les puedo recomendar es que se puedan comprar esas manos de práctica que venden, son manos con dedos de plástico, y pueden colocar el tips, pegar el tips, sacar el tips, limarlo, hacer todo el procedimiento que están viendo
O, como les decía en la clase 1 también, tía, vecina, prima, amiga, madre, hermana, toda persona que quiera ser voluntaria, bienvenido sea. Cuanto más practiquen, más rápido van a tener la experiencia de poder hacerlo seguras y tranquilas y terminar un trabajo y quedar conformes con ese trabajo finalizado, tanto ustedes como su cliente. Y estar segura y tranquila haciendo un trabajo, ustedes quedan conformes, su clienta queda conforme y eso es una cadena. Ella le va a comentar a su amiga le va a comentar a su otra amiga y así sucesivamente. Siempre es muy importante que la clienta de ustedes se vaya conforme con el trabajo realizado. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es midiendo para estar segura que me quedaron todas las uñas iguales. ¿Vieron cómo hago para medir? Coloco un dedo del lado del otro y empiezo a medir en donde comienza la uña. Ahora lo que estoy haciendo es limar la parte superior del tips para que quede lo más nivelado posible a la uña y que no quede tanta diferencia entre la uña natural y el tips. Entonces solamente limo la parte de tips. No hay que limar mucho porque si no lo que vamos a hacer es sacar mucho exceso de tips y ocasionar que se despegue. Entonces ahí limo con la lima 100-180, eso es muy importante. No lo hagan con la lima de grado 80 porque van a limar mucho y pueden lastimar la uña natural y el dedo. La lima 80 es muy gruesa. Ahora lo que hago es sacar el exceso de polvo Ahora lo que estoy haciendo es mostrándoles cómo está prácticamente al mismo nivel que la uña el tips. Ahí hago el mismo procedimiento con la otra uña, limo únicamente el tips. Vean que yo limo un lateral, el medio y el otro lateral. Es una manera, es una técnica, una forma de no perdernos en el limado. Limamos los laterales, el centro y el otro lateral para llevar un limado parejo. Volvemos a tirar el exceso de polvo y de esa manera poder ver la uña limpia y darnos cuenta qué parte nos falta limar y cuál parte ya quedó limada perfecto. Vean que ahí ella tiene la punta del tips bastante en relieve, por eso sigo limando en esa zona. Recuerden, la lima tiene que ser grado 100-180, no puede ser la lima de grado 80 que usamos para limar los laterales y el frente. Limpiamos bien todo el exceso de polvo, tanto sobre la uña como debajo de la uña,
Ahí ven que saco un poquito de exceso del limado. Bueno, ahí ven el resultado del tips perfectamente pegado y limado en el formato que ella deseaba. Ahí les muestro bien de cerca cómo se ve que está perfectamente pegado de un lado al otro, que no tiene burbujas de aire, que eso es lo que ocasiona el desprendimiento rápido del tips, que es una cosa que me consultan muchísimo. El tip se despega cuando está mal colocado. Si está bien pegado, dura el tiempo que es aproximadamente unos 15 días, 20 días, según la técnica que coloques. Ahí, como ven, el tips ya fue nivelado. El procedimiento que usé fue con acrílico. El acrílico requiere de mucho detalle, de mucha información, por lo tanto no es en esta clase que lo vamos a ver, porque lo dictado era colocación de tips y esmaltado semipermanente en tips. Bueno, ahora vamos a empezar con la técnica de esmaltado semipermanente sobre tips. Como ven, lo que yo estoy haciendo ahora es colocarle la base coat. Lo que hace la base coat es ayudar en el momento de que coloquemos el esmaltado semipermanente se adhiera mejor. La base no puede tocar la cutícula, pero sí tiene que llegar lo más cerca posible. No puede tocar ni la cutícula ni laterales. Ahora colocamos a secar por 30 segundos. Los segundos es dependiendo la marca que tengas de esmaltado semipermanente. Eso siempre cuando lo compran lo tienen que consultar. Generalmente va de 30 segundos a 1 minuto. Pero recuerden, siempre consulten en el momento que lo compran. Muchos en la parte de atrás del esmalte dice el tiempo de secado en lámpara UV LED. Hay algunos esmaltes semipermanentes que son solamente UV. Lo que yo recomiendo y lo que yo uso es UV LED. Después que colocamos una capa sola de base, no es necesario colocar dos, con una alcanza. Vamos al esmaltado. Como ven, yo coloco el pincel lo más cerca de la cutícula posible y estiro el esmalte hacia la punta. Vean cómo lo hago lo mismo en el lateral, evitando siempre tocar la piel y tocar la cutícula. Si nosotros colocamos el esmalte semipermanente sobre la cutícula, eso va a hacer que cuando la cutícula crezca, el esmalte se despegue. Entonces vean cómo hago. Coloco el pincel lo más cerca de la cutícula posible y con mucha delicadeza intento llegar lo más cercano a la cutícula posible. Lo mismo hago con los laterales para no tocar en la piel. Vean que yo hago movimientos suaves hacia la cutícula y hacia los laterales. Tengan paciencia, esto requiere de mucha práctica. También, si lo desean, pueden ayudarse con un pincel más finito en el área de la cutícula. Mojan el pincel finito en el esmalte semipermanente y lo pasan bien en el área de cutícula hasta que vayan agarrando más práctica. Es muy importante que se aseguren que quede toda la uña con esmalte para que les quede el color parejo.
Ahí secamos en lámpara por 30 segundos y después de retirado limpiamos con toallitas Wipes. Lo que hacemos es limpiar la gomosidad que deja el esmaltado semipermanente. Les repito, el esmalte semipermanente que yo estoy utilizando necesita de 30 segundos de secado. Ustedes tienen que consultar la marca de su esmaltado semipermanente, qué tiempo de secado requiere, y respeten el tiempo. Si es 30 segundos, son 30 segundos, no son 35, no son 25, no son 40. Si el esmaltado semipermanente no se seca perfecto, se despega antes de tiempo. Y si se seca de más, se despega antes de tiempo también. Entonces, si son 30 segundos, son 30 segundos. En esos 30 segundos va a estar seco. Son 40 segundos, en esos 40 segundos, los segundos que diga el esmaltado semipermanente. Recuerden eso, es muy importante. Ahora lo que hago es colocarle una segunda mano, que aplicamos la misma técnica que en la primera mano. Vean cómo yo coloco en el centro de la uña e intento llegar lo más cercano a la cutícula posible y estiro hacia la punta. Vean que paso bien en los laterales y en la punta para que quede toda la uña bien pintada y no se levante o no se salgan. Generalmente siempre se empieza a despegar en los laterales. Entonces, si ustedes colocan todo el esmalte en lo que es toda la uña, los laterales y la punta, van a evitar que se empiece a despegar. Vean que sigo el procedimiento en todas las uñas de igual manera. Y les digo que eviten tocar la cutícula o los laterales. En este caso, en mi caso serían el dedo, porque el esmaltado semipermanente es mucho más grueso que el esmalte común, el tradicional. Entonces, cuando intentes limpiarlo, vas a ver que va a ser muy complicado poder dejar el dedo limpio perfectamente. Entonces, es mejor evitar manchar tanto sea la cutícula como el dedo. Y les repito, es muy importante que la cutícula no quede pintada, porque en el momento que la cutícula empieza a crecer, el esmalte se va a despegar. Ahí secamos nuevamente y ven cómo queda seco, brilloso, perfecto. Ella eligió un color clarito porque ella quería tener lo más natural posible la uña. Entonces usamos un esmaltado semipermanente color Vía Láctea. Ahora lo que estoy colocando es el finalizador o top coat. Se puede llamar de las dos maneras. Es como un brillo tradicional cuando esmaltamos con el esmalte normal tradicional, pero le da la terminación y la protección al esmaltado semipermanente. Vean que yo también hago mucho hincapié en los laterales y en la punta, porque es por ahí donde se empieza a despegar más fácil el esmaltado semipermanente, y van a ver que el top coat es más grueso que el esmaltado semipermanente. Por lo tanto, no coloquen mucho, porque si no la uña va a quedar muy gruesa. Coloquen solo una capa, que con una capa perfectamente cubre lo que tiene que cubrir. En el caso en el que yo estoy usando, el secado es de 120 segundos. Pero les repito, consulten siempre antes de colocarlo en la lámpara. Aquí finalizamos. Ven cómo es más espeso,
Tiene mucho brillo, deja la uña con una terminación preciosa. Vean cómo yo, lo que les decía anteriormente, sello bien los laterales y la punta. Vean la terminación, el brillo, cómo parece perfectamente una uña natural. Miren qué precioso que quedó. Y bueno, las veo la próxima clase, espero que les haya encantado. Y ahora les dejo el antes y el después para que puedan comparar